Un payaso entró a una fiesta privada en Los Cabos. En medio de la música, los aplausos y las risas, sucedió algo que dejó a todos paralizados. Uno de los capos más temidos de México cayó fulminado. El responsable, un infiltrado vestido para entretener que desapareció sin dejar rastro. ¿Quién era y por qué todos lo llamaban el Chino Anthrax? Ese día no solo terminó una vida, nació una leyenda. La figura del Chino Anthrax pasaría de ser un hombre entre rumores a convertirse en uno de los personajes más temidos y enigmáticos del crimen organizado en México. Pero detrás del mito, había un hombre real. José Rodrigo Arechiga Gamboa. Joven, ambicioso y leal a los más grandes del cártel de Sinaloa. Aunque muchos lo ligan directamente al Mayo Zambada, fue el Chapo Guzmán quien le confió sus operaciones más delicadas. Y él, con astucia y sangre fría, cumplía cada misión como pocos podían hacerlo. Su historia empieza lejos del glamour del narco. Nació el 15 de junio de 1980 y creció en Culiacán. Según algunas versiones, tuvo una infancia acomodada. Otras lo sitúan en una familia modesta. Lo que es claro es que desde joven estuvo cerca de los hijos del Mayo. En un entorno donde el poder y la violencia eran cotidianos, él destacaba por su inteligencia y por su capacidad para moverse entre sombras. Intentó construir una vida distinta. Quiso ser piloto de la Fuerza Aérea, luego estudió arquitectura y hasta formó una familia con su novia de toda la vida, Yuriana Castillo. Pero el destino o sus decisiones lo arrastraron a un mundo donde muy pocos sobreviven. Empezó como un simple mensajero, pero su rapidez para escalar fue tan notoria que pronto dirigía envíos enteros de droga, con métodos tan ingeniosos como inesperados. Desde ahí, su figura creció, y su nombre se volvió sinónimo de eficiencia y brutalidad silenciosa. ¿Cómo alguien con una vida aparentemente común terminó encabezando el brazo armado más temido del cártel de Sinaloa? ¿Qué secretos escondía? ¿Y por qué, después de colaborar con la justicia estadounidense, regresó a México sabiendo que lo esperaban enemigos por todos lados? Todo eso, y más, lo descubrirás en esta historia real. Una historia escrita con poder, traición y consecuencias. Antes de ser conocido por liderar a uno de los brazos armados más temidos de México, José Rodrigo Arechiga Gamboa tenía sueños comunes. Quería volar. Literalmente. Su meta era ingresar a la Fuerza Aérea Mexicana y convertirse en piloto. Pero no lo logró. Los exámenes médicos lo rechazaron y con ello se cerró la primera puerta que quizás lo habría llevado por otro camino. En lugar de rendirse, intentó una nueva ruta. Estudió arquitectura. Quienes lo conocieron en esa etapa lo recuerdan como un joven inteligente, aplicado e incluso reservado. Durante ese tiempo conoció a quien se convertiría en su pareja y madre de su hija, Yuriana Castillo Torres. Se casaron jóvenes y formaron una familia. Por un momento parecía que el destino de Rodrigo estaba lejos de las armas y los cárteles. Pero la presión de proveer, la ambición y el entorno en el que creció empezaron a hacer peso. Yuriana, en una carta enviada a la corte años después, lo resumió en una frase demoledora. Casarnos tan jóvenes lo empujó a buscar opciones más prósperas. No era algo de lo que habláramos, simplemente lo hizo. Y ese lo hizo marcó el inicio de todo. Aunque sus orígenes exactos se debaten, algunos dicen que nació en Sonora, otros que su infancia fue modesta, otros que era de clase media alta. Lo cierto es que Arechiga creció en Culiacán, en un ambiente donde el narcotráfico no solo era visible, era parte del tejido social. Las narcofamilias no estaban ocultas, eran parte del vecindario. Y la línea entre la vida normal y el crimen organizado era, en muchos casos, invisible. Desde joven tuvo contacto directo con los hijos de Ismael El Mayo Zambada, jefe histórico del cártel de Sinaloa. Esa cercanía no era casualidad, compartían escuelas, fiestas y hasta secretos. Para Rodrigo ese acceso no era admiración, era estrategia. Sabía que ganarse su confianza podría abrir puertas, y vaya si lo hizo. En 2004, con solo 24 años, recibió su primer encargo. Era algo simple, conducir, trasladar, hacer recados. Pero lo hizo bien, tan bien que lo volvieron a llamar. Una y otra vez. No preguntaba. No fallaba. En poco tiempo, el joven arquitecto frustrado, el piloto que nunca voló, se convirtió en un engranaje clave del cártel más poderoso de México. Y lo que vendría después, no tenía vuelta atrás. Rodrigo ya no era un simple operador. En pocos años pasó de mover recados a mover toneladas. Se había ganado la confianza total del círculo del Chapo Guzmán. Pero lo que realmente lo hizo destacar fue su capacidad para innovar. Mientras otros usaban métodos tradicionales para el contrabando, él lo transformó en logística de alto nivel. Uno de sus movimientos más notorios fue el uso de tráileres refrigerados con fachada legal. Dentro de cada uno, entre toneladas de pollo congelado, escondía cargamentos masivos de marihuana.
Corrompió a empleados de empresas reales, falsificó documentación y usó rutas que nadie vigilaba. En cada camión podían viajar hasta 2 toneladas de droga, silencioso, preciso, rentable y sobre todo indetectable durante años. Pero el narco no se trata solo de mover mercancía, también se trata de sobrevivir, y en 2008 esa necesidad se volvió urgente. Ese año estalló la guerra entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Arturo Beltrán rompió relaciones con el Chapo y el Mayo, desatando una ola de violencia sin precedentes en todo el país. Fue en ese contexto donde Rodrigo dio su siguiente gran paso: liderar un grupo armado, un escuadrón creado para proteger a la familia Zambada y eliminar amenazas. El chino no solo aceptó el reto, lo convirtió en su sello personal. Así nació los Anthrax, un grupo élite de sicarios, temido en todo Culiacán. Eran reconocidos no solo por su brutalidad, sino por su símbolo, un anillo de calavera que representaba poder, lealtad y muerte. Bajo el mando de Rodrigo, se convirtieron en el brazo ejecutor más eficaz del cártel de Sinaloa. No eran improvisados. Portaban armas de alto calibre, usaban vehículos blindados y operaban como una fuerza táctica bien organizada. Su lealtad era absoluta. Su reputación, temida. Su objetivo, proteger al cártel y mantener el control del territorio a cualquier costo. Uno de los eventos más recordados fue el enfrentamiento en Tubutama, Sonora, un combate feroz entre fuerzas del cártel de Sinaloa y rivales apoyados por los Zetas. Aunque el número oficial fue de 21 muertos, versiones locales hablaban de más de 100. Fue una guerra en plena carretera, y el nombre de los Anthrax quedó grabado para siempre. Rodrigo ya no era solo un operador, era comandante, y cada victoria lo hacía más peligroso y más difícil de detener. Mientras el chino Anthrax consolidaba su poder dentro del cártel de Sinaloa, también construía algo inusual: una imagen pública. En plena era de Instagram, Rodrigo comenzó a publicar fotos y videos que mostraban una vida de lujos, excesos y estatus. Desde yates hasta relojes de diseñador, pasando por autos deportivos, armas decoradas y animales exóticos, su perfil parecía más el de un influencer que el de un jefe de sicarios. Las publicaciones se viralizaban. Siempre bien vestido, rodeado de mujeres, amigos y opulencia. No mostraba el rostro con claridad, pero dejaba pistas. El anillo de calavera, su firma visual, estaba presente en casi todas las imágenes, y aunque intentaba mantenerse en el anonimato digital, el rastro era inevitable. Su vida online empezó a levantar sospechas, no solo entre las autoridades, sino también entre sus propios aliados dentro del cártel. A pesar de que era uno de los más cercanos al Chapo y al Mayo, para algunos dentro de la organización tanta visibilidad era peligrosa. La atención que atraía podía volverse en su contra. Y lo hizo. Su imagen comenzó a parecer demasiado grande, demasiado pública y demasiado fácil de rastrear. En 2013, tras años de vigilancia internacional, fue arrestado en el aeropuerto de Ámsterdam. Usaba una identidad falsa y se había sometido a cirugías para no ser reconocido. Pero ni el nuevo rostro, ni los documentos alterados lo salvaron. Estados Unidos había emitido una orden de captura por tráfico internacional de drogas. Lo que comenzó como un viaje de placer terminó en extradición y encierro. Durante su detención, el golpe más duro no vino de la justicia, sino de la tragedia personal. Su esposa, Yuriana Castillo, fue secuestrada en Culiacán al salir de un gimnasio. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida. El mensaje era claro: Rodrigo estaba pagando un precio alto, y sus enemigos lo sabían. Poco después, en 2015, se declaró culpable en Estados Unidos. Fue condenado a solo 6 años de prisión y 5 más bajo arresto domiciliario. Una condena sorprendentemente baja que encendió las alarmas. ¿Había negociado información? ¿Había traicionado a su propia organización para salvarse? La sombra de la traición comenzó a rodearlo, y aunque cumplió su sentencia sin mayores incidentes, muchos en Culiacán ya no lo veían como un líder, sino como un problema. Y en el mundo del narco, los problemas se resuelven de una sola manera. Tras cumplir su condena en Estados Unidos, Rodrigo violó su arresto domiciliario y escapó a Culiacán, creyendo que aún tenía protección. Pero en mayo de 2020, fue hallado sin vida junto a su hermana y su cuñado dentro de una camioneta. La señal era clara. El chino Anthrax ya no era bienvenido. En el mundo del narco, el silencio no siempre te salva. Y la traición nunca se olvida. Murió como una advertencia, no como una leyenda. Si quieres más historias reales que pocos se atreven a contar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada historia te revela un lado oculto del poder. En el video anterior donde hablamos acerca de los narcopilotos, ahora cuéntame en los comentarios qué parte de la historia del chino Anthrax ya conocías y qué fue lo que más te sorprendió. ¿Te gustaría un video exclusivo sobre su trágico final y todo lo que pasó antes de su muerte?
Déjalo escrito abajo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene.